Bueno, eh, bueno, me vuelvo a presentar, tal vez los que no estuvieron en la sesión, en la primera sesión, en la sesión pasada de tracto respiratorio. Yo soy Angélica, Angie, y también voy a ser la encargada de este repaso junto con Yare. Y el día de hoy, el segundo día, nos corresponde revisar sobre las bacterias que afectan al tracto gastrointestinal. Entonces, sé que puede ser un tema como muy tedioso tal vez, porque son varias bacterias, sus síntomas son parecidos, pero bueno, vamos a intentar que como que se puedan diferenciar entre cada una, porque sí es como de las más preguntables en general en cualquier evaluación, tanto en el departamental y tal vez también con sus doctores. Entonces, espero que les pueda servir este repaso. Y bueno, voy a compartirles. A ver si sí, ahí creo que ya se ve. Bueno, voy a apagar mi cámara para que no se trabe ni nada. Y bueno, espero que sí se escuche todo bien. Bueno, vamos a iniciar con Helicobacter pylori. Esa supongo que la han escuchado como en general, es de las bacterias más conocidas en este apartado. Y la dinámica de este es de que, bueno, la plantilla en todas va a ser muy similar. Vamos a encontrar primero aquí eh, para que lo puedan ver desde un inicio que ven la presentación. Su morfología va a ser de bacilo curvo o bacilo. La verdad es de que luego no son tan específicos, solamente algunos doctores sí es que lo preguntan. Y si se dan cuenta, pues va a estar sobre todo en el estómago. Ahorita vamos a ver en qué partes. Su morfología va a ser bacilos gram negativos, es decir, es igual lo van a ver en la clase de introducción, pero básicamente es de que se van a teñir de color rosita. Les pongo eso porque se dice que estos bacilos son como de sacacorchos, o sea, porque si se dan cuenta son como ondulados, como si fueran espiral. Entonces, y su movimiento es así, porque justamente estos bacilos van a tener flagelos y su movimiento va a ser de esta forma, como literal como este sacacorchos. Entonces, para que se acuerden. Su metabolismo, aquí lo importante va a estar con una estrellita y va a estar en negritas. Esto significa que ya sea que va a ser importante tanto para el DEPA con sus doctores o en general como para su formación como médicos. Entonces, el metabolismo va a ser de ureasa positiva. La catalasa y la oxidasa positiva también son características del Helicobacter, pero bueno, no son tan importantes. Lo que sí es importante es que no fermenta carbohidratos, es decir, no va a ocupar en los carbohidratos como la fuente principal de energía. Su mecanismo de transmisión, aquí les hice un esquema. Siempre que vamos a ver ese esquema, sí va a significar que nuestra vía de infección va a ser vía fecal oral. Porque, bueno, aquí es un clásico ejemplo en el que, no sé, comemos en algún puesto, en la calle, no sabemos si tuvo el higiene correcta, chance no se lavaron bien las manos y entonces literal estamos comiendo pedacitos de heces en nuestros alimentos. Entonces la vía va a ser fecal oral. Lo importante también de aquí es que va a ser de distribución mundial pero su reservorio principal va a ser en humanos. Entonces, lo importante es de que su reservorio va a ser en humanos y su distribución va a ser mundial. Su patogenia. Acuérdense que esto es un repaso, entonces, chance no me voy a adentrar como tanto en los detalles, pero sí en las cosas importantes, ¿ok? Entonces, su patogenia básicamente es de que empieza a colonizar el estómago. Y entonces, eso es a través
o gracias a la proteína inhibidora de ácido. Es decir, ¿qué es lo que hace? Si recuerdan, el estómago tiene un pH ácido. Entonces, su proteína inhibidora de ácido que tiene Helicobacter va a hacer que ya no se produzca tanto ácido y favorezca que Helicobacter pueda estar ahí y no le lastime ese ácido. También, justo como les decía aquí, de que les decía es que la ureasa aquí es muy importante porque va a ayudar a que neutralice los ácidos gástricos. O sea, aparte que ya está inhibiendo que se esté produciendo el ácido, estoy neutralizando ese pH. ¿Por qué? Porque la ureasa va a catalizar va a hacer que la urea pase de urea a amoníaco más dióxido de carbono. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que aumente el pH y entonces vamos a tener ya un ambiente básico. Y eso va a favorecer porque entonces el Helicobacter va a estar mayor adaptado a este ambiente básico que a uno ácido. Otra cosa importante es que va a tener estas citocinas que son muy importantes. La primera va a ser eh, vaca y pues literal es como si dijera vaca. Entonces por eso puse yo una vaquita para que se acuerden más o menos. Y ambas van a ser muy importantes, tanto VAC-A como Ka. ¿Ok? Iniciamos con la VAC-A, que va a ser, bueno, significa citosina vacuolizante A. ¿Cuál va a ser su función o cómo es que va a ayudar a Helicobacter? Pues va a dañar al epitelio. ¿De qué manera? Pues va a hacer que se exponga las, las capas subyacentes de la mucosa al ácido. Entonces, digamos que como que empieza como a quitar las capas para que la mucosa esté en contacto con este ácido, con el ácido que tiene nuestro estómago. Después vamos con con CAC-A. Este va a ser un sistema de secreción tipo 4 y lo que va a significar que es un gen asociado a la citosina A. Entonces va a codificar genes que van a generar este sistema de secreción tipo 4 y este tipo de secreción lo que va a hacer es transferir, a ver, aquí, va a transferir proteínas y DNA, o sea, de la bacteria hacia nuestra célula para que dañe al citoesqueleto. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a ser como una lisis en nuestras células, en nuestros enterocitos. Entonces, bueno, eso es básicamente su patogenia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Helicobacter? Pues va a generar un medio apto para él y pues va a empezar a colonizar, tanto que empieza a dañar nuestra mucosa como que empieza a dañar a las células. Bueno, seguimos con la clínica, que aquí lo importante, vamos a iniciar con la gastritis. Aquí la gastritis va a ser producida porque va a haber una inflamación, o sea, la gastritis significa inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Pero esto se va a dar en este caso porque hay una infiltración de neutrófilos y células mononucleares en esta mucosa. Entonces empieza a acumular y entonces empieza a haber esta inflamación. Cuando lo ponga así, como esa C y una diagonal, significa célula, para como abreviarlo. Entonces, vamos a tener una gastritis que va a ser aguda y crónica.
La aguda vamos a tener síntomas como plenitud, náuseas y vómito. Plenitud es la sensación de como sentir que estamos llenos o satisfechos después de comer, como que muy rápido. Y en la crónica, lo que nos va a, sus características es que se va a limitar en el antro pilórico. Es decir, que es, ahorita vemos como más o menos sus partes, pero si recuerdan, aquí tenemos la división más o menos, aquí está el cuerpo, aquí está el antro pilórico, y aquí está el canal pilórico, ¿no? Entonces, básicamente lo que es más o menos así, donde se va a limitar va a ser en esta sección, en el antro pilórico. Entonces, su característica es eso. ¿Por qué se va a limitar ahí? Porque pues ya como es crónico y aparte en el antro no hay tantas células parietales. Y si recuerdan, las células parietales van a secretar ácido. Entonces, aquí lo que está buscando siempre el Helicobacter es tener un ambiente favorable. Entonces, no hay tanto ácido, me conviene estar aquí. Entonces, básicamente en lo crónico, pues solamente se va a limitar el antro pilórico. Eso la verdad es de que, o sea, en tema de DEPA es para como que lo sepan, pero no recuerdo que lo hayan preguntado como tan específico. Pero sí les puede servir como después cuando vayan a clínica, así que puedan ir viendo la fisiopatología. La que sí va a ser un poco más importante es la úlcera péptica que nos va a causar el Helicobacter. Entonces, eso se genera porque pues a medida que empiezan a morir más capas de la célula o se empiezan a destruir estas capas, pues empiezan a formar como, pues como agujeros. Entonces tenemos nuestra mucosa y digamos que si se está dañando, pues empieza a generar como, pues agujeritos, ¿no? Y esos, pues va a hacer que genere esta úlcera. Entonces, la verdad es que no son tan, o sea, sí son comunes, son como entre un 10 a 15%, pero de esos 10 a 15% que se genera, la mayoría va a ser duodenal. Sé que dijimos como que se limita aquí en el antro y como que es del estómago, pero también es por eso, porque si recordamos, pues, está el canal pilórico y de aquí ya inicia la parte del duodeno. Entonces, por eso es que tiene un mayor contacto y como que se va avanzando hacia el duodeno. Entonces, la mayoría es una úlcera péptica duodenal. Y entonces, obviamente, pues se va a dar en la parte proximal del duodeno. Y lo característico que podemos como diferenciar entre una úlcera duodenal o una gástrica es que va a doler en las noches, cuando tenemos el estómago vacío, o sea, en ayuno, después de comer, y lo importante es de que se va a quitar al comer. O sea, cuando estamos comiendo no nos va a doler, ¿ok? Y en la gástrica, aquí se va a dar entre el cuerpo y el antro, es decir, la úlcera va a estar en esta zona. Se van a localizar en esa zona. Y aquí aparte es de que las características van a ser diferentes porque va a doler antes o durante de la comida. ¿Y por qué se da durante la comida? Porque aumenta cuando comemos, cuando llega nuestro alimento al estómago, lo que va a hacer es de que aumenta la producción de ácido clorhídrico para que se pueda, pues como deshacer ese bolo alimenticio. Entonces, obviamente, si ya tenemos una úlcera y estamos comiendo y estamos estimulando a que se secrete este ácido clorhídrico, pues obviamente el dolor va a ser más intenso. Entonces, las diferencias claves que igual no te ponen a diferencia entre una úlcera gástrica y duodenal en el DEPA, pero para que ustedes sepan, es de que una gástrica la vamos a diferenciar porque va a doler antes o durante la comida. Y en el duodenal se me quita cuando como, me duele después de comer, cuando estoy en ayuna y nocturno. ¿Ok? Bueno, seguimos con el siguiente. Aquí no sé por qué se me olvidó ponerle estrellita, pero lo pongo aquí, porque esto sí es muy importante que lo recuerden. Linfoma asociado al tejido linfoide de mucosa. ¿Por qué? Porque va a ser una
infiltración del tejido linfoide de mucosa gástrica, ¿no? Es una complicación que se da ya en casos como más severos, pero eso es muy característico del Helicobacter pylori. Entonces, lo tienen que reconocer e identificar y siempre que escuchen linfoma asociado al tejido linfoide, deben de relacionarlo con Helicobacter, porque sí o sí es súper preguntable, es como un dato característico y eso sí lo llegan a preguntar en el DEPA. Entonces, ténganlo muy presente, que básicamente es que se infiltra este tejido linfoide y va a haber una afección en linfocitos B. Entonces es un linfocito B. Básicamente es eso, tampoco para meternos tanto en la fisiopatología. Otra complicación es la adenocarcinoma gástrico, o sea, un cáncer gástrico, y es porque pues obviamente está habiendo este cambio en la mucosa porque nos están alterando el pH y entonces va a causar fibrosis y esto se va a dar más o está relacionado con la CACA, que pues es la citocina, ¿no? Entonces se va a relacionar mucho en esto. Y es porque pues aumenta la producción de interleucina 1, que pues es una interleucina preinflamatoria. Entonces está inflamando nuestro tejido, está cambiando por el pH y pues eso genera una fibrosis. Entonces básicamente es lo que deben de saber. Nada más recuerden que si estamos hablando de linfoma MALT, es sí o sí Helicobacter pylori. ¿Ok? Bueno, pasamos con el diagnóstico. Aquí lo que ustedes deben de recordar es de que vamos a tener pruebas diagnósticas no invasivas o invasivas. Obviamente siempre se va a preferir las no invasivas para que no dañemos como la integridad del paciente, pero luego esas técnicas son como un poquito más o están caras o no están en todos los lugares donde se requieren. Entonces, las no invasivas, igual, eso es súper importante porque así como se deben de recordar el lo del linfoma de MALT, deben de recordar que una de las pruebas diagnósticas es la ureasa en aliento. Y eso es o sea, este está súper relacionado con el Helicobacter. Sí o sí, si les van a decir prueba diagnóstica para confirmar si tiene una persona Helicobacter pylori, ureasa en aliento. Entonces, básicamente lo que se hace en esta prueba es que se va a suministrar a la persona, al paciente, urea marcada. Y esto va, o sea, si va a estar presente, pues como dijimos, o sea, ahí vamos a recordar un poquito acá arriba. Lo que va a hacer la ureasa, perdón, es que va a convertir la urea en amoníaco y en dióxido de carbono. Entonces, eso es importante, porque de los productos va a ser dióxido de carbono. Entonces, si yo le doy a la persona urea, y si la bacteria va a estar presente y tiene ureasa positiva, entonces me va a generar dióxido de carbono. Y eso es lo que se hace. Se le da a la paciente urea. Después sopla y entonces se libera este dióxido de carbono que está marcado obviamente también para que puedan identificar de qué tanto dióxido de carbono se está produciendo. Obviamente va a estar aumentado por la función de la ureasa. Otras pruebas diagnósticas no invasivas van a ser con proantígenos y la serología, pero no son tan comunes y, insisto, la ureasa en aliento es la que sí o sí está relacionada y les da el diagnóstico de Helicobacter. Las pruebas diagnósticas invasivas, aquí van a ser invasivas porque vamos a tomar biopsia, es decir, que vamos a hacer mediante una endoscopia, es decir, vamos a meter como un tubito desde la boca para llegar en la parte del estómago y entonces obviamente eso va a ser muy molestoso para el paciente y doloroso también. Obviamente se le aplica anestesia, pero aún así, pues es, es un, es un procedimiento invasivo. Entonces, va a estar que se va a tomar una biopsia gástrica y de ahí esa muestra se va a teñir con plata Warting Starley, que básicamente se ve así. O sea, si se ven es como amarillito y el Helicobacter son estas que se ven como negritos. Entonces, obviamente se puede también teñir con hematoxilina y eosina, Yemsa, pero 100% donde ustedes también se tienen que acordar es tinción de plata, porque es una tinción selectiva para Helicobacter. Entonces, igual, ¿con qué se va a ver una biopsia gástrica y que para ver Helicobacter, tinción de plata? Sí o sí, igual. Si se les llegan a preguntar en el laboratorio, relacionen. O sea, si se dan cuenta, no sé, en mi mente es como urea, es como amarillo. Entonces,
como que Helicobacter, urea, ureasa, em, y esta tensión de plata que también se ve amarillo. Entonces, eso es lo importante. También obviamente se ve la actividad de la ureasa. Cultivo, pero aquí el cultivo no es tan como selectivo, como que no funciona tanto porque el Helicobacter es una bacteria que necesita un ambiente microaerofil. O sea, como que sí quiero oxígeno, pero no tanto, pero no me lo quites. O sea, es como que necesita, pero no mucho y necesitan más dióxido de carbono, pero obviamente mantener como ese ambiente luego es muy difícil. Entonces no es recomendable, como no es no es algo viable, vaya. Entonces, bueno, eso es lo importante que ustedes deben de saber el Helicobacter. Recuerden que donde están las estrellitas es lo importante, ¿no? O sea, literal, es ureasa positivo, fecal oral, humanos. Tenemos BAC-A y CAC-A. eh, Me causa úlcera, linfoma de Malt y como lo detecto, ureasa en aliento. Y si lo quiero tener una biopsia, tinción de plata y ya. Seguimos con la siguiente, que es Vibrio cólera, que igual su morfología va a ser un bacilo curvo. Aquí les puse, bueno, luego les pongo como algunas cositas para que lo puedan recordar. Eh, bueno, su morfología obviamente va a ser un bacilo curvo. Se dice que es en forma de coma, ¿no? Casi no se ve tanto en forma de coma, pero bueno, con que ustedes sepan que es como un bacilo curvo, como ondulado, pues o sea, con eso es suficiente. Va a tener flagelos polares, es decir, que van a estar ya sea aquí o van a estar aquí. Em, Su metabolismo va a ser gram negativo. Va a ser anaerobio facultativo, es decir, que también puede ser anaerobio, que no necesita luego, puede sobrevivir sin oxígeno. Y lo importante, que aquí les puse también una estrella, ¿por qué? Porque son halófilos, es decir, que son amantes a la sal, o sea, les encanta la sal. Entonces, ¿dónde hay sal? En acuarios y mares. Y entonces van a estar en crustáceos. Entonces, si ustedes les mencionan un caso, porque es muy típico que les mencionen casos donde una persona comió un marisco, o como todo relacionado así como con mar, 100% va a ser vibrio cólera. Obviamente van a ver la clínica, pero eso es muy relacionado. Sí o sí es. ¿Por qué? Porque a Vibrio le encanta la sal. Entonces, su mecanismo de transmisión sí puede ser porque ellos consuman agua contaminada, porque nuestros alimentos estén contaminados, pero es porque estamos consumiendo crustáceos. O sea, como cual, camarón, cangrejo, ¿no? Y entonces tienen ahí la bacteria y entonces te infectas. El inóculo, o sea, lo que se necesita para que a mí me infecte, van a ser em, 100 millones de microorganismos. O sea, sí suena muchísimo, pero sí, sí llega a pasar que se inoculan esa cantidad. Bueno, seguimos con su patogenia. Lo importante aquí es que va a tener un serogrupo O1 y O139. Y esos serogrupos son importantes porque son los que van a contener la toxina cólera. ¿Y por qué es importante esta toxina cólera? Porque literal es la responsable de causar epidemias y de causar las manifestaciones clínicas. Entonces, importante que ustedes recuerdan que los serogrupos que sí contienen la toxina cólera es O1 y O139. Y el serogrupo O1 es el encargado también aparte que a partir de él se empiezan a subdividir en serotipos y en biotipos. Es decir, los serotipos va a ser una división que lo vamos a basar en diferencias en sus antígenos de la superficie, como lo que lo diferencia morfológicamente, y los biotipos es basado en las características bioquímicas, ¿no? O sea, como en sus metabolismos. Entonces, una cosa es estructura y la otra es su metabolismo. Pero igual, eso no es tan preguntable. Lo importante es esto. Esta toxina, la toxina cólera, va a tener un complejo A y un complejo B. Aquí en la subunidad B va a ser el que va a dar inicio a todo esto. ¿Por qué? Porque esta subunidad B se va a unir al receptor gangliósido GM1
Y entonces esto va a ser como si fuera la llave. O sea, literal es una llavecita, se une y es como que abre la puerta para que la subunidad A se internalice. Y entonces, cuando la subunidad A se internaliza, va a haber una interacción con las proteínas GS, que si ya lo vieron o no, las proteínas GS va a estimular a la adenilato ciclasa y entonces este adenilato ciclasa lo que va a hacer es, va a convertir, va a catalizar que del ATP se va a convertir en AMP cíclico. Y entonces, ¿qué nos va a provocar eso? ¿A qué va a ser igual? A que va a haber mucha secreción, o sea, una hipersecreción de agua eh, y electrolitos. Entonces, literal, estamos haciendo que todo salga, nuestros líquidos se vayan. Y entonces es por eso que nuestra manifestación va a ser una diarrea acuosa. Pero bueno, ahorita vamos en eso. Nada más para aquí terminar de las toxinas. También va a tener una enterotoxina accesoria, que igual va, o sea, si de por sí la toxina ya está generando que salga el agua y los electrolitos, o sea, la enterotoxina solamente es como el que también ayuda. O sea, el otro hace como la mayor parte del trabajo, pero el otro también pone su granito de arena y entonces también empieza a generar que haya este aumento de la secreción de líquido. Y la toxina y va a haber una toxina de la zónula oclusiva que lo que va a hacer es de que va a romper estas uniones entre el epitelio y entonces va a haber mayor permeabilidad intestinal. O sea, va a generar que haya como huequitos y entonces de ahí también empiece a permear los líquidos. Entonces, si se dan cuenta, toda la patogenia de Vibrio es que literal lo que va a hacer es sacar agua. O sea, así se lo pueden recordar. Todas sus toxinas están encargadas para que el cuerpo saque agua. Y entonces, sus manifestaciones van a ser que, primero, su periodo de incubación no va a ser largo, va a ser de 2 a 3 días. Y por lo general su inicio va a ser súbito. O sea, va a ocurrir, o sea, el paciente va a sentir que ocurrió de la nada. De la nada empecé a tener diarrea. Y la diarrea, como ya les decía, va a ser acuosa. Porque pues estamos dejando salir que el agua salga de nuestro cuerpo. Y va a ser acuosa. Y obviamente lo característico de esta de Vibrio va a ser agua en arroz. Porque literal ya no vamos a sacar ya nada. O sea, literal estamos sacando agua y que empieza a tener esta coloración, como cuando lavan el arroz, así literal, porque conforme estamos perdiendo el líquido, entonces empieza a volver incolora y incluso ya no empieza a doler después, porque obviamente ya estamos teniendo esta diarrea y obviamente, porque como ya no, si se dan cuenta, es pura agua, pues ni siquiera va a tener proteínas, ni va a ser mucosa, nada, solamente agua. Y bueno, cuando ya es una diarrea grave es que vamos a perder más o menos 1 litro por hora, o sea, que estamos evacuando muchísimo en poco tiempo. Obviamente, esto está relacionado a que sus complicaciones va a ser deshidratación, desequilibrio hidroeléctrico, o es decir, vamos a tener hipocalcemia, por ejemplo, o en este desequilibrio nos puede causar acidosis metabólica. Y una de las complicaciones como más graves es el shock hipovolémico, porque obviamente ya no está llegando suficiente volemia a nuestro corazón, es decir, no está llegando suficiente sangre a nuestro corazón. Entonces, pues nos estamos quedando hipovolémicos. Su diagnóstico es de que se puede hacer una microscopía, que obviamente, como ya dijimos, pues vamos a ver qué vamos a ver, vacilos curvos, gram negativos, y pues vamos a ver abundantes, pues, muchas colonias. Pero aquí lo súper importante que deben de acordar es el cultivo agar-TCBS. ¿Qué significa esto? Va a ser un agar que es tiosulfato, citrato, sales biliares y sacarosa. Entonces va a ser un agar que va a ser selectivo y diferencial de vibrio. Es decir, que va a ser selectivo, hacen como que
van a poner al cultivo como ciertas sustancias para que no crezcan otro tipo de bacterias y diferencial porque pueden como diferenciar entre dos tipos de bacterias que tienen como duda. Entonces, por eso este agar es súper importante para diagnosticar Vibrio cólera. Entonces, ¿cómo se van a ver las colonias amarillas? Así como aquí. O sea, este es nuestro agar, lo verdecito es nuestro agar, y Vibrio va a crecer de forma como amarilla. Entonces, recuerden muchísimo que el agar TCBS 100% con Vibrio. Entonces, recapitulando como todo muy rápido, lo importante es de que son bacilos, son gram negativo, son halófilos, les encanta la sal, entonces, ¿dónde hay sal? En el mar y en acuarios. Entonces van a estar en crustáceos. Nuestro mecanismo de transmisión va a ser sobre todo por el consumo de estos crustáceos que están contaminados y vamos a necesitar esa cantidad de microorganismos para poder infectarnos. Después tenemos que es el serogrupo O1 y O139 encargados de que tengamos la toxina cólera. Y esta toxina va a ser la que nos va a causar los síntomas y aparte puede ser causante de epidemias. Y esta toxina va a tener un complejo A y un complejo B. El B es como la llavecita que permite que la subunidad A se pueda meter y entonces haga toda esta interacción que ya explicamos. Y entonces, ¿qué hago? Una hipersecreción de agua, saco agua. Y todas las demás toxinas ayudan a que yo saque agua. Y entonces nuestra diarrea va a ser acuosa y va a ser como en agua de arroz, porque ya no tenemos ya nada, es puro líquido. Y obviamente las complicaciones, estoy sacando agua, deshidratación, desequilibrio electrolítico y shock hipovolémico. Y diagnóstico, agar TCBS. ¿Cómo se va a ver? Amarillo, vibrio. Y ya, básicamente eso es lo importante que deben de saber de Vibrio. Seguimos con Campylobacter. Campylobacter va a ser un bacilo, si se dan cuenta ya llevamos los tres que es Helicobacter, Vibrio y Campylobacter van a ser bacilos. Bacilo, este es igual es curvo o en forma de S, que igual si se dan cuenta es así como si fuera en espiral. Su metabolismo va a ser igual, gram negativo, y este igual que el Helicobacter va a ser microaerofílico. O sea, no necesito oxígeno, pero no tanto. No va a fermentar carbohidratos. Y bueno, lo demás no es tan importante, pero sepan que es catalasa y oxidasa positiva. Este es H2S positivo, es una de los agares que se pueden como diferenciar, sobre todo cuando hacemos salmonela eh, con Shigella, creo. Y sí, y bueno, aquí tiene una cápsula. El mecanismo de transmisión aquí va a ser por zoonosis, o sea, es decir, que puede estar en animales y ellos nos pueden contagiar a nosotros. Sobre todo en aves de corral, o sea, esos son los súper característicos. Con el simple hecho de tener como contacto o de consumirlos, nos van a hacer propensos a que nos puedan transmitir Campylobacter. Entonces, eso es muy importante. Un caso donde o la persona haya convivido o consumido aves del corral, pues es Campylobacter. También, obviamente, consumir alimentos y aguas contaminados con Campylobacter o, que ese es otro signo característico, es que sea leche sin pasteurizar. O sea, que no la hayan pasteurizado y entonces nos los tomemos así y tenemos mayor riesgo de contraer este Campylobacter. Se dice que es como la prevalencia, más bien la incidencia es más en niños, pero también no significa que a los adultos no les puedan dar. Entonces, vaya, es como que puede ser en toda la generación. Em, la patogenia aquí básicamente es de que se va a colonizar a través de sus flagelos, va a haber lesión en la mucosa del yeyuno, sobre todo, y va a provocar un úlcera, edema y hemorragia, y van a ser abscesos en criptas. Pero igual, si se dan cuenta, no les puse estrellita porque no es tan preguntable. La mayoría de veces no te preguntan cómo es, como la patogenia. Lo que sí es preguntable, pues justamente es esto, ¿no? El mecanismo de transmisión.
Sus manifestaciones es que nos puede causar enteritis aguda. La diarrea va a ser menos de 10 deposiciones por día y va a ser sanguinolenta. Pero también, eso es como que cuando ya es como en las manifestaciones graves, pero realmente también puede ser, o sea, como que no es tan característico, o sea, no es como que digamos diarrea sanguinolenta, Campylobacter, porque también puede ser una diarrea acuosa y que nos puede dar fiebre y está autolimitado. ¿Qué quiere decir eso? Que como que se recupera solo, o sea, después de un tiempo se nos quita. Entonces, esa acuosa, fiebre autolimitado, eso es como lo importante. No se guíen tanto como que, o sea, sí te causa una diarrea sanguinolenta, pero no es como lo característico de Campylobacter, ¿no? Lo característico es que la mayoría de veces, o sea, como en sus etapas iniciales, es una diarrea acuosa con fiebre y se autolimita, ¿ok? Y también nos puede causar colitis, que va a ser como un dolor abdominal intenso. Em, se dice que es como semejante a la apendicitis, entonces como que se puede ahí como confundir, pero bueno, igual tampoco no es tan preguntable. Las complicaciones es que aquí sí te puede dar bacteremia, es decir, como que empieces a tener como complicaciones ya a nivel orgánico y aquí lo importantísimo es el síndrome de Guillain-Barré. O sea, su complicación más característica es esto, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Y qué es cuál es su característica que deben de recordar? Es que te provoca una parálisis flácida ascendente. ¿A qué nos referimos? Que va a ser esa parálisis va a ser que nosotros perdamos fuerza, o sea, pérdida de fuerza. No vamos a poder contraer el músculo, o sea, no hay contracción muscular. Y básicamente desde que perdemos la tonicidad. Que la tonicidad es básicamente como que no tengamos una postura, o sea, como que no podamos, o sea, sí, como que nuestros músculos no tienen postura, como que no les, como que es más fácil que se caigan, como que tienen esa debilidad y a eso se refiere. Entonces, característico es de que supongamos que un paciente tiene diarrea, que tuvo diarrea, ¿no? Llega, ¿no? Y dice, tuve diarrea, fue acuosa, tuve fiebre, pero se me quitó. Pero empecé a sentir como esta parálisis, como que empecé a sentir como debilidad en mis miembros inferiores y sentí como que empezó a subir. Entonces, justamente es eso. Iniciaron desde miembros inferiores y empieza a ascender. Entonces, característico, síndrome de Guillain-Barré. Entonces, deben de recordar mucho que Campylobacter, síndrome de Guillain-Barré y su diarrea acuosa con fiebre y que se autolimita la mayoría de veces. Otra complicación, que es otro síndrome, es, em, es la artritis reactiva, que es el síndrome de Reiter, y que va a tener como tres signos que son también muy característicos: artritis, uretritis y conjuntivitis. Entonces, artritis, uretritis y conjuntivitis, que todo es inflamación, ¿no? Inflamación de las articulaciones, inflamación de la uretra, inflamación o conjuntivitis como esos ojos rojitos en los ojos. Entonces, es otra complicación que deben de recordar que tienen que asociar con Campylobacter, pero igual no les pregunta como las características de la artritis, ¿no? Pero bueno, se los menciono. Y el diagnóstico tampoco es tan preguntable, ¿no? Nada más para que sepan, es que se puede obviamente ver en microscopía directa de heces y que vamos a ver, pues, bacilos gram negativos. Vamos a ver la detección de antígenos en heces y va a ser inmunoensayo. Aquí es un tipo de inmunoensayo que igual no se ocupa tanto porque obviamente no es como que lo tengamos a la mano, pero es un inmunoensayo Prospect Campylobacter y cultivo que también se puede hacer. Pero insisto, eso no es tampoco tan preguntable, es para que lo sepan y nada más. Ok, entonces déjenme ocultar cómo es.
Eh, bueno, ahora seguimos con las siguientes bacterias. Si bien cuentas, esos no estaban tan como pesadillas, pero ahora vamos con la que sí o sí son como más información y que también son muy conocidas, ¿no? O muy características. Cuando pensamos en una infección gastrointestinal, decimos E. coli, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo primero para, para que ustedes también como que un mini resumen, primero como una introducción de estas bacterias y que tampoco no se les sea tan tedioso ahorita que las vayamos a ver. Las enterobacterias van a ser E. coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella y Citrobacter. Pero ahorita las que nos van a interesar ahorita en tracto gastrointestinal van a ser esas tres, E. coli, Salmonella y Shigella. ¿Ok? Sus- Esas enterobacterias van a compartir características, es decir, que son bacilos, van a ser gram negativos, van a ser anaerobios facultativos, van a ser oxidasa negativa y van a tener un crecimiento en agar MacConkey. Entonces, así es como que si se aprenden esto, ya saben que E. coli, Salmonella y Shigella 100% van a tener estas características. Entonces, si solamente se aprenden esto y relacionarlo con esas tres, creo que también les va a ayudar a diferenciar como la morfología con otras bacterias. Aquí es una imagen como para que vean cómo es como su estructura. Em, y ahorita vamos a regresar para ver lo que nos corresponde, que ahorita vamos a mencionar como del flagelo y la cápsula. Pero aquí, dentro del crecimiento de Agar-Mann-Conky, hay que señalar que vamos a tener, si recuerdan, esta agar es para ver si fermenta o no fermenta lactosa. Entonces, los que sí van a fermentar, los voy a poner así como positivos, o sea, sí van a fermentar lactosa. em, Van a ser E. coli. Voy a poner de todos modos Klebsiella, aunque ahorita no lo vamos a ver. Y también Citrobacter. Y las que no, que también lo voy a poner un poquito más gruesas, las que no van a fermentar lactosa, va a ser Salmonella, Shigella y ahorita tampoco no lo vamos a ver, pero Proteus. Pero ya en los días posteriores que lo veamos, pues ya como que recuerdan, ah, esa era de enterobacteria, entonces es bacilo, es gram negativo, es anaerobio facultativo, es oxidasa negativa y va a tener un crecimiento en agar MacConkey. ¿Ok? Entonces ahorita, si se dan cuenta, las heces van a ser, no van a fermentar lactosa, negativas. Y E. coli sí va a fermentar lactosa. Entonces como que ya podemos ir diferenciando, ¿no? Entonces ya, ahora sí. Pasamos a Escherichia coli, E. coli, y su morfología, pues ya dijimos, bacilo, va a ser enterobacteria. Lo importante es saber que E. coli va a ser parte de la microbiota del tracto gastrointestinal. Es súper importante que lo recuerden. E. coli va a estar en nosotros. Va a tener los liposacáridos, polisacárido O, polisacárido central y un lípido A, que va a funcionar como una endotoxina. Lo importante aquí es que el polisacárido O va a ser más inmunogénico. Y aquí vamos a regresar a esta imagen porque básicamente es así su estructura. Si se dan cuenta, aquí están polisacárido O, polisacárido central y nuestro lípido A. Entonces, esta estructura lo van a tener pues todas las enterobacterias. Lo importante de coli es que el polisacárido O va a ser más inmunogénico y el lípido A va a funcionar como endotoxina. Otra cosa importante es que va a tener flagelos y va a tener mayor variación antigénica, ¿no? O sea, es decir, que va a poder cambiar, va a tener la capacidad de modificar sus antígenos de superficie, es decir, como que puede cambiar su superficie, este polisacárido, o sea, que puede cambiar como el polisacárido, em, el antígeno K que está referente, que justo regresamos otra vez. Aquí. El flagelo, que es la proteína, el antígeno H, o sea, en la cápsula, que es el antígeno K, y el polisacárido O, que es el que está acá.
Entonces, E. coli tiene una variación antigénica porque tiene la capacidad de que pueda modificar el flagelo, la cápsula o el lipopolisacárido. Y entonces, obviamente, como lo cambia, pues obviamente se puede como, puede tener diferentes variantes y que eso pueda ser más difícil de tratarlas porque cada rato está cambiando. Entonces, eso es importante. Su mecanismo de transmisión va a ser dado, pues como ya dijimos que es parte de nuestra microbiota, entonces un mecanismo de transmisión o que empieza a generarnos infección va a ser endógeno. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando hay una disbiosis. Y entonces estamos hablando de un oportunismo que está haciendo esta bacteria o lo podemos adquirir exógenamente. Es decir, dijimos que cuando veíamos esta esquemita es que estamos hablando de fecal oral. Entonces, ya sea que sea endógeno, porque empieza a ser oportunista, o que sea fecal oral. Y va a estar distribuido igual mundialmente, o sea, va a ser ubicuos. Ubicuos, es decir, que va a ser adaptable, se van a adaptar y supervivir en diversos entornos. Entonces, por eso es que puede estar mundialmente. Aunque obviamente, como siempre, cuando son así como relacionados, sobre todo gastrointestinales, cualquier agente, la mayoría de veces se dice que está en estos países de vías de desarrollo, que bueno, que sería como toda esta parte. Pero el punto es que es mundial, ¿no? Y se da por fecal oral o de manera endógena por oportunismo. Em, Aquí los dividí para que ustedes, porque luego se hace como que es complicado, como recordar como cuál es el que infecta en intestino delgado, cuál es el que infecta en intestino grueso. Entonces, aquí se los dividí. Les puse aquí como se abrevia, es por ejemplo enterotoxigénica, ESET. Pero también cuando luego se los pueden poner como sus doctores en la abreviación como en inglés, entonces es ETEC, o así cambia, pero sí, básicamente significa lo mismo. Luego pasa eso que les ponen como otra abreviación y dices, ¿esa qué bacteria es o qué tipo de coli es? Y pues es básicamente para que sepan como todo eso. Entonces se los dividí como los que infectan intestino delgado, intestino grueso. Las de intestino delgado van a ser enterotoxigénica, enteroagregativa y enteropatogénica. Y las de intestino grueso va a ser enteroinvasiva y enterohemorrágica. Que no sé ustedes, pero como que tienen relación. O sea, si no se quieren aprender como las tres, porque como que dicen, ay, me confundo y como que suenan igual, pueden relacionar, por ejemplo, las que son de intestino grueso, que solamente son dos, y a las que quedan, pues son de intestino delgado. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, es enteroinvasiva, o sea, invade, como que es muy invasiva. Entonces, cuando es muy invasiva, pues nos causan hemorragia. Entonces, invasiva y hemorragia como que son iguales, como que son muy malas, ¿no? Entonces, eh, ahí se puede como diferenciar, ¿no? Entonces, las que son como muy malas, intestino delgado. Y las que no sobren van a ser de perdón, las muy malas van a ser intestino grueso y las que no sobren van a ser intestino delgado, ¿ok? Entonces, bueno, igual ahí se los dejo ahí el esquemita para que ustedes puedan como aprendérselo como con sus mnemotecnias o como se les acomode más fácil. Entonces, iniciamos con enterotoxigénica. Entonces dijimos enterotoxigénica va a estar en intestino delgado, ¿no? Entonces, este se caracteriza porque va a ser, eso es súper importante, por eso está la estrellita, causa más común de diarrea del viajero. Y entonces, esta diarrea del viajero va a ser secretora. Em, Su incidencia de este tipo de diarrea va a ser sobre todo en abril a junio. Porque es cuando es como primavera en la mayoría de las partes y entonces siempre como que cuando es primavera es como diarrea.
Y es cuando también son vacaciones y como es diarrea del viajero, pues digamos que es cuando más turistas van como a otros países y pues adquieren este coli. Va a tener este sistema de secreción tipo 3. Si se dan cuenta, pues, ya habíamos mencionado anteriormente también de tipo 4, pero este es tipo 3, ¿no? Es un sistema de secreción tipo 3. ¿Que a qué nos referimos? Va a ser como, vamos a imaginarnos como si fuera una jeringa, ¿no? Entonces, este tipo de secreción, este tipo de sistema va a inyectar, o sea, lo podemos decir como que inyecta. Entonces va a inyectar factores de virulencia. Cuando ponga así FX es porque es factores. Igual es para abreviar, igual si lo quieren anotar completo, pues está bien. Factores de virulencia, ¿no? Entonces, básicamente es como que yo te inyecto mis factores de virulencia a nuestra célula. Y es decir, o sea, ¿qué factores? Pues proteínas, toxinas a nuestra célula. Entonces, nuestro sistema de secreción tipo 3 va a ser con la aguja, va a inyectar. Va a tener adherencia al epitelio con sus fimbrias. Las fimbrias son diferentes a los flagelos. Las fimbrias son como, yo los veo como pelitos. Entonces, literal, tenemos así nuestra E. coli, ¿no? Así. Y aquí como que tiene fibritas, aquí como pelitos. Entonces, esas van a ser nuestras fibras, que literal van a ser, o sea, van a adherirse al epitelio. Van a proliferar en la superficie del intestino delgado, van a producir enterotoxinas y nos va a provocar esta diarrea secretora. Como les dije, por el repaso no me voy a adentrar tanto como en la patogenia, porque la mayoría de veces nos te preguntan cómo es que causa el, como todo el proceso para causar la enfermedad, sino los factores de virulencia. Entonces, bueno, solamente recordar es diarrea del viajero, perdón, y de que tiene fibras y eso le ayuda a adherirse al epitelio. Lo importante de esos factores de virulencia es que va a tener una enterotoxina termolábil, que se va a abreviar en LT1 y LT2, pero ya que es como más virulentas, es LT1. Y la enterotoxina termoestable, que es STA y STB. Y iniciamos con la enterotoxina termolábil. Esta enterotoxina va a ser muy parecida a la toxina colérica. Entonces va a ser muy parecida a esa toxina. Y esto hablando estructuralmente. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que dijimos que la enterotoxina colérica va a ser, o toxina colera, va a tener una subunidad B y una subunidad A, ¿no? Y que la B era la llave para que la A pudiera entrar y entonces tener interacción. Pero, entonces más bien, entonces nuestra enterotoxina termolábil va a ser muy similar a esta toxina colérica, porque va a tener estas dos subunidades también. Entonces, recordando, nuestra subunidad A va a estimular a nuestro adenilato ciclasa y entonces, ¿qué va a hacer? Va a transformar de ATP a MP cíclico y entonces, ¿qué esto que es igual? Hay que empezar a secretar cloro y disminuyo cloruro de sodio. Y entonces, si empiezo a disminuir la absorción de cloruro de sodio, porque tenemos sodio y el sodio que siempre jala agua, y entonces va a ser nuestra diarrea acuosa, porque está jalando el agua. Entonces nos va a causar una diarrea acuosa secretora, porque estamos secretando acuosamente. Em, Después vamos con la enterotoxina termoestable, que es el STA y STB. Eso va a ser la causable de complicaciones graves. Es decir, o sea, esta es como similar a esta, solamente que en vez de que se una al adenilato ciclasa, se va a unir al guanilato ciclasa. Entonces se une a la guanilato ciclasa, entonces
va a hacer que el GTP pase a GMP cíclico y entonces este va a ser igual a que va a alterar y va a aumentar el transporte de iones, transporte de iones. Y entonces, ¿qué va a haber también? Pues va a haber una hipersecreción e inhibición de la reabsorción de líquidos. Entonces, ¿qué estamos secretando? Estamos eliminando cloro y no estamos absorbiendo sodio. Entonces, como el sodio se está yendo, pues estamos sacando agua, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo también aquí es que estamos sacando agua y por eso nuestra diarrea va a ser acuosa y secretora. Ok, seguimos con la clínica. Es que básicamente va a ser una incubación de 1 a 2 días. La diarrea va a ser acuosa, se lo vuelvo a remarcar, va a ser acuosa y esta no va a ser no va a tener ni moco, ni sangre, ni leucocitos. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber leucocitos? Porque no hay daño, porque no hay daño en la mucosa. Entonces, pues como no está dañando a la mucosa, no es necesario como que también los leucocitos entren necesariamente. Y entonces, obviamente, eso nos provoca que no hay moco. O sea, no moco. Entonces, solamente es que nuestra diarrea va a ser acuosa. Esa es la característica de esta E. coli enterotoxigénica. Y va a causar distensión, dolor abdominal y pues también vómito, náuseas, ¿no? Pero bueno, lo importante es esto. Ahora, aquí yo les puse como estas imágenes para como que recuerden. Entonces dijimos enterotoxigénica, ESET, así la abreviación de este E. coli. Vamos a ver a un viajero, a un turista, alguien que viaja. Y va a tener un termo. Entonces, ¿por qué? Porque va a tener estas toxinas termolábiles y termoestables. Pero con que ustedes recuerdan que, híjole, son algo de termo, porque el viajero trae un termo siempre. Ah, porque tiene toxinas termolábiles y termoestables. Ambas se van a encargar de que nosotros hipersecretemos y no reabsorbamos tanto sodio, hipersecretemos cloro. Y entonces sale el agua. Y bueno, aquí también les puse estas, pues justamente esas toxinas. Y aquí como un chapuzón de agua, porque literal, pues nuestra diarrea va a ser acuosa. Ok, entonces, con que recuerdan eso, todo bien. Seguimos con la enteroagregativa. Entonces, seguimos en dónde? Este, en intestino delgado. ¿Ok? Entonces, porque primero vamos a ver las de intestino delgado. Entonces, vamos con enteroagregativa. Esta enteroagregativa se va a llamar así porque se va a adherir al epitelio con sus fibras. ¿Ok? Después va a tener un efecto citopático en la mucosa intestinal que pues va a cortar microvellosidades, va a tener una respuesta inflamatoria, pero no es tan o sea, sí, pero no es como que digamos relacionemos con acortamiento de microvellosidades coli enteroagregativa, ¿no? Pero obviamente sí se va a adherir al epitelio. Sí va a tener una toxina, que es la toxina EAST, que es similar, es muy similar a la toxina em, termoestable que acabamos de ver, la A. Pero, o sea, porque actúa muy similar, pero no es preguntable. O sea, puede que con sus doctores sí les pregunten como, ¿la enteroagregativa tiene una toxina? Pues sí, es la EAS y su mecanismo va a ser muy similar a la toxina, ay, le puse toxina,
toxina, toxina termoestable. Pero no, vaya, no en el DEPA no es, tampoco te lo preguntan. Lo que sí es característico y que sí puede ser un poquito como que pongan atención es que tenga como sus fimbrias, que es AFI, eh, va a provocar que, que haya un patrón de adherencia, ¿no? Y entonces empieza a formar agregación, o sea, autoglutinación. ¿Y qué nos referimos con autoglutinación? Es que básicamente las bacterias, o sea, E. coli, se va a agrupar entre sí mediante sus interacciones fímbricas. Y entonces, ¿qué es lo que nos van a formar? Aglomerados densos, nos van a formar aglomerados y con esto formación de biofilms. Biofilms o biopelículas, es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, a eso se refiere y por eso se llama enteroagregativa, porque se va a ir agregando, va a tener un patrón de adherencia mediante sus fimbrias y esas son estas fimbrias que van a ayudar a la autoaglutinación, es decir, nuestra E. coli se va a ir pegando así, literal, como pilas de ladrillos se le conoce así, porque se va a ir pegando así por esta autoaglutinación. Entonces empieza a formar aglomerados y eso causa la formación de biofilms o biopelículas, ¿no? Que son, es un mecanismo de resistencia, ¿no? Y que esos sobre todo en hospitales y que son causantes también de como infecciones asociadas a la atención de la salud. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Que estas fibras nos van a ayudar a formar estos aglomerados. Su diarrea va a ser igual, secretora acuosa. Entonces ya vamos con dos que son acuosas, enterotoxigénica y enteroagregativa. Son acuosas. Puede ser crónica y puede ser persistente en niños. Y eso puede causar que el niño no tenga un desarrollo de crecimiento adecuado y entonces tengan talla baja cuando se adquiere E. coli de niños. Pero bueno, tampoco es como que solamente en niños, se puede adquirir en cualquier edad. También te puede dar fiebre, vómito y náuseas y dolor abdominal. Pero bueno, estos siempre luego no son tan específicos de un solo agente, ¿ok? Vamos con la enteropatógena. Esta enteropatógena va a ser, seguimos, más bien, primero, enteropatógena, seguimos en intestino delgado, ¿ok? Em, entonces, ahora sí, va a ser en niños menores de 2 años. Es característico en niños de menores de 2 años. Va a ser brotes en guarderías, porque es donde los niños luego ahí pasan mayor tiempo. Va a ser mundial, una distribución mundial. Y también se le llama como diarrea del verano, porque se da en esas fechas. Entonces, recuerden, como si les preguntan como un caso relacionado con niños, o sea, de que un niño adquiere un tipo de E. coli, eh, su respuesta podría ser enteropatógena. ¿Ok? Va a tener lesiones histopatológicas, es decir, AE. AE nos referimos que es, ¿qué pongo? Adherencia, o sea, se adhiere y después elimina las microvellosidades. MV lo vamos a abreviar así microvellosidades, ¿ok? Entonces, la lesión histopatológica es que se va a adherir y después va a eliminar las microvellosidades. Y esto también se da porque es gracias a una adhesina que se llama intimina. Entonces, E. coli tiene E. coli enteropatógena va a tener intimina que va a ayudar a que E. coli se pueda adherir
y a las microvellosidades y después que ya se adhirió, los va a eliminar. Eh, y por eso también va a tener un BPF, que esto significa BPF, vamos a poner aquí, que significa pili-formadores de haces. Pero así está escrito por su abreviación en inglés, ¿ok? Pero básicamente significa piliformadores de haces. Esto va a hacer que va a haber, eso permite que haya interacción entre el enterocito y la bacteria, o sea, nuestra célula y la bacteria, ¿ok? Y también va a tener, eso va a provocar un sistema de secreción tipo 3 que ya dijimos em, cómo actuaba este tipo de sistema, es decir, que va a ser como una aguja, va a inyectar a nuestra célula. Entonces, ¿qué va a inyectar? Proteínas activas hacia el enterocito, o sea, hacia nuestra célula. Y bueno, puse aquí como un cortador, más bien para cortar el pasto, se me olvidó su nombre, un podador de pasto. Porque literal lo que va a hacer es eso, madero, elimino, madero, lo elimino. Entonces aquí sí es característico. Lo voy a poner un poquito más fuerte aquí. Adherencia, y lo voy a eliminar mejor para que no se vea así todo junto. Entonces, adherencia y eliminación, microvellosidades, ¿ok? Y súper característico. O sea, aquí sí. Les dije, no es que aquí les dije en la de enteroagregativa, sí lo hace, sí acorta las microvellosidades, pero creo que donde ustedes pueden como conectarlo o como recordar cuál es el agente es con esto, con que ustedes recuerden que hay como un podador de pasto, es decir, que empieza a eliminar las microvellosidades enteropatógena. Siempre enteropatógena, eliminación de microvellosidades. Niños menores de 2 años, diarrea del verano y que va a tener un sistema de secreción tipo 3. Entonces, nuestra diarrea, ¿cómo va a ser? Acuosa, fiebre, con vómitos y también se puede autolimitar. Entonces, aquí ya les puse como el mini resumen, niños y una niña menor de 2 años, como esta agüita, porque es acuosa. Em, y ya, básicamente es enteropatógena. Entonces, ya terminamos de ver las de intestino delgado. ¿Qué es lo que ha coincidido? Si se dieron cuenta, todas van a ser acuosas, ¿vieron? O sea, enterotoxigénica, acuosa. Enteroagregativa, acuosa. Porque estoy dañando al epitelio, no estoy dañando directamente a la mucosa. Entonces, acuosa y enteropatógena también va a ser una diarrea acuosa, porque me estoy adhiriendo al epitelio, ¿ok? Entonces, todas las que están relacionadas con intestino delgado van a ser acuosas. Ahora sí, igual cambié un poquito el color para que vieran de que aquí intestino delgado y acá intestino grueso. Iniciemos con la enteroinvasiva. La enteroinvasiva va a ser sobre todo en niños, adolescentes y adultos, es decir, en toda la población. Va a ser igual distribución mundial, va a haber su invasión e internalización, va a destruir, va a haber una destrucción celular y con ello, pues obviamente una respuesta inflamatoria que puede causar esta inflamación úlcera colónica en el colon y una alteración de estructura epitelial. Pero igual, esta patogenia no es tan preguntable. Lo importante aquí sí es de que la enteroinvasiva nos va a causar primero una diarrea acuosa, pero vamos a tener una disentería que si recuerdan,
La disentería se va a caracterizar, o sea, decimos que nuestra diarrea es disentería porque nuestra heces va a estar acompañada con moco y sangre, ¿ok? Moco y sangre. Moco y sangre nos va a caracterizar la disentería. Entonces, nuestras iniciales van a ser una diarrea acuosa y después va a pasar a disentería. Se va a acompañar con fiebre, que puede llegar hasta los 40 grados, y dolor tipo cólico. ¿Ok? Pero se dan cuenta que lo importante es identificar que la enteroinvasiva, como les había dicho, enteroinvasiva, o sea, invasiva, está siendo más, como más potente, como que causa más daño en nosotros. Entonces, por eso ya vamos a producir nuestra diarrea con moco y sangre, aunque inicia de manera acuosa, ¿no? Seguimos con la siguiente, que también es del intestino grueso, enterohemorrágica. La enterohemorrágica o también se le llama algo como entero, que está relacionado, es E. coli, no, mentira, perdón, es E. coli em, con toxina Shiga-like, ¿ok? Sí, sí, por eso es la abreviación STEC, STEC, más o menos así. Entonces, se le puede llamar así, por eso les puse tres abreviaciones, porque si les ponen cualquiera de esas abreviaciones, se refiere a este tipo de E. coli enterohemorrágica, ¿ok? Y también tiene ese nombre porque pues va a tener o va a contener la toxina Shiga-like. Iniciamos con que es causante de epidemias. Aquí, súper importante, porque les pueden preguntar qué serotipo de E. coli o qué tipo de E. coli más bien tiene un serotipo O157H7. Y entonces tú dices, ay, ¿cuál será? ¿Cuál será? Es enterohemorrágica. 100% va a ser enterohemorrágica, perdón. Porque va a ser causante de epidemias y va a tener un mecanismo de transmisión que va a ser por agua o alimentos contaminados, pero lo más característico también es que va a ser consumo de carne poco cocida. Sobre todo, bueno, característico también de que le pongan de ternera, como de cerdo. Em, entonces, recuerden, no se coció bien la carne, me da enterohemorrágica, una E. coli enterohemorrágica. ¿Qué serotipo? O157H7, ¿ok? Y va a contener también importante, si se dan cuenta, como aquí todo, aquí sí es como muy característico y muy importante, es que va a tener toxina Shiga-like. ¿Qué quiere decir eso? Que Shiga-like porque es similar, como si fuera la toxina de la toxina Shiga, es decir, de Shigella. Entonces, esa toxina va a inhibir la síntesis de proteínas. Esa es su función. La toxina Shiga va a inhibir la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a destruir las microvellosidades y obviamente si no estoy sintetizando las proteínas, va a haber muerte de células endoteliales y ojo, aquí también puede ser renales e intestinales. Y entonces me causa un sangrado porque pues estoy lisando estas células. Em, y por eso puede tener más complicaciones. Pero básicamente la toxina Shiga se encarga de eso, de inhibir la síntesis de proteínas. Em, Eso es súper importante. Entonces, qué tipo de coli tiene la toxina Shiga-like? Enterohemorrágica, ¿ok? Y como se llama enterohemorrágica, me va a causar sangrado. Ok, entonces seguimos con que este tipo de enterohemorrágica también va a iniciar al inicio con una diarrea acuosa y después disentería. Pero si no en cuenta entonces cuáles son las dos que sí nos están causando disentería, enteroinvasiva e enterohemorrágica. Porque yo les dije, son las que suenan más agresivas. Y también otra complicación que nos puede dar este tipo de coli es síndrome hemolítico urémico, SHU. Y se va a caracterizar de anemia hemolítica microangiopática, es decir,
que los eritrocitos se van a destruir mecánicamente porque los vasos sanguíneos son muy pequeños y están dañados, entonces al pasar se lisan. ¿Y por qué? Porque también se empiezan a depositar ahí fibrina y entonces no deja que el eritrocito pase muy bien por esos vasos. Entonces se lisa y entonces empieza a causar una anemia hemolítica. Trombocitopenia disminuye las plaquetas, que va a ser menos de 150.000, y va a tener insuficiencia renal aguda. Entonces, básicamente, entonces nuestro síndrome hemolítico urémico, SHU, es anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Por eso aquí puse un riñón como triste. Igual no les van a preguntar como la fisiopatología, obviamente, de este síndrome, pero pues sí para que lo sepan. Pero sí pueden recordar que entonces la enterohemorrágica es la que más complicaciones nos está dando, ¿no? Me puede causar SHU y me causa disentería. Entonces, todo mal con este tipo de coli enterohemorrágica. Lo importante, ahora, ya no estamos en si E. coli en general. Su diagnóstico de E. coli en general va a ser en agar EMB, que es decir, que este se va a ver así, verde metálico. Por eso le puse aquí, verdecito. ¿Por qué? Porque va a fermentar lactosa y sacarosa positivo. ¿Ok? Entonces, les ponen así una imagen de ese verde metálico. Entonces, ¿qué agente puede estar creciendo aquí? E. coli. E. coli, 100%. También va a crecer en agar conqui, porque se acuerdan que les dije que las enterobacterias crecen en agar conqui, depende que si fermenta lactosa o no. Esta sí fermenta lactosa, entonces se va a ver así, rosita. E indol positivo. Igual se les va a subir la clase de generalidades para que lo vean, pero básicamente que el indol está dentro de una prueba que es el de mío. Entonces, aquí tiene indol positivo, y es decir, se ve un halo rojo. No sé si se alcanza. Sí, aquí está, este halo rojo. Estamos diciendo que es un indol positivo. Entonces, eso es muy característico de coli. Se ve en el agar MB es verde metálico, en el agar McConkey es lactosa positivo, entonces es rosita. Y en ese indol positivo se ve el halito rojo y es obviamente gram negativo. Se ve así rosita en microscopio. Entonces, ya, terminamos con el coli. De todos, yo creo que se les va a subir esta presentación como ya con las anotaciones para que lo puedan revisar otra vez. Ya vamos más o menos a la mitad. No sé si lo están, o espero que sí les esté ayudando, como que lo estén entendiendo. Igual cualquier duda, igual lo pueden mandar como al grupo de micro y ahí les podemos responder. Seguimos con Shigella. Igual es una enterobacteria. Ese va a ser, su morfología va a ser bacilo, pero ojo, aquí esto es inmóvil. Eso es lo característico de Shigella. Va a ser inmóvil. ¿Ok? Entonces su metabolismo va a ser gram negativo, va a fermentar glucosa y va a ser intracelular facultativo. O sea, puede meterse en nuestra célula, porque puede ser aerobio o anaerobio. ¿Ok? Entonces es súper importante. Es intracelular facultativo. Y lo que les decía aquí, de em, que este se ocupa para diferenciarlos en agar, salmonella, shigella. Entonces shigella no va a fermentar y entonces va a ser negativo. Bueno, les decía, em, eh, lo que va a hacer shigella va a ser que va a ser sulfuro de hidrógeno negativo. Y en nuestro agar SS o Salmonella shigella no se va a ver negro, porque cuando se fermenta o cuando sí es sulfuro de hidrógeno positivo, se va a ver negro. Entonces, eso es muy característico de Shigella. Va a ser en el colon, su localización va a ser en el colon. Su mecanismo de transmisión, como ya vimos, va a ser fecal oral. Se está relacionado con una mala higiene. Entonces,
También, por si se los llegan a poner, uno de sus mecanismos de transmisión característicos es por una mala higiene personal. ¿Ok? Em, su inóculo va a ser de 100 a 200, o sea, es muy poquito. Entonces, va a ser en humanos, pero sobre todo en pediátricos menores de 10 años. Ok, entonces seguimos con su patogenia. Va a ser la toxina Shiga, que va a ser una exotoxina. ¿Qué nos referimos con exotoxina? Es que si es una toxina proteica que va a ser sintetizada activamente y va a ser secretada extracelular. O sea, la produce nuestra bacteria, esa toxina, y la saca extracelularmente. Entonces, toxina Shiga, como ya les había dicho acá, en E. coli enterohemorrágica. Básicamente su función de esa toxina va a ser la inhibición de la síntesis de proteínas. Entonces, también va a tener una subunidad B y una subunidad A, pero aquí lo importante es que la subunidad B se va a unir a GB3, no tanta, bueno, ahí la verdad es que no tiene tanta importancia, pero la subunidad A lo que sí es que va a escindir el ARN 28S de la subunidad 60S. Entonces, básicamente, para que no se estén aprendiendo como qué es subunidad y todo eso, es que va a evitar la síntesis proteica. En todo caso, recuerden 28S, 60S, pero no les preguntan como tan específico en eso. Simplemente que ustedes recuerden que sí va a evitar la síntesis proteica. Y entonces va a tener unión e invasión de las células M de placas de Peyer. ¿Por qué? Porque estas placas de Peyer en esta región pues va a ser especializadas para que capturen estos antígenos, esto lo que nos causan mal, ¿no? Entonces, lo que va a aprovechar es de que va a atravesar y va a atravesar estas células, pero también es fagocitada por macrófagos. Y entonces, cuando entra al epitelio, va a provocar que ellos se fagociten y ya, pero ya está dentro de la célula. O sea, literal nada más ocupa a nuestro macrófago para poder entrar. Más o menos se va a dibujar el macrófago. Entonces, lo fagocita a Shigella, entra aquí Shigella. Pero lo que va a hacer es que aquí tenemos nuestra célula y entonces este macrófago va a entrar y entonces Shigella cuando ya está aquí adentro va a hacer que el macrófago muera. Entonces nada más lo ocupó para atravesar. Va a tener una replicación citoplasmática y va a pasar de una célula a otra. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a utilizar la actina del huésped, es decir, de las células de nuestro, bueno, en este caso del colon, para ocupar su actina. Y entonces eso funciona como, empieza a formar filamentos de actina, ¿no? Entonces empieza a formar así filamentos de actina. Y entonces esto hace que estos van a ayudar como propulsores. O sea, aquí están nuestros filamentos de actina y aquí va a estar Shigella, ¿no? Y entonces va a ocupar Shigella estos como si fuera su carrito, digamos. Como que la actina va a ser su carrito para que lo empuje a la membrana lateral de nuestra célula. Entonces, como que se sube a su carrito, le empujan a la membrana lateral y como aquí hay otra célula, hace que atraviesa otra célula. Y entonces pasa de una célula a otra. Entonces, básicamente ella utiliza nuestros elementos para que pueda pasar y diseminarse más. Igual esto no es preguntable, nada más como que se los quise dar para como que entendieran más o menos de que, wow, o sea, Shigella tiene, o sea, sabe cómo pasarse de una célula a otra, pero igual no es preguntable, solamente la toxina Shiga y su función que es evitar la síntesis proteica, ¿ok? Su clínica va a ser que va a tener espasmos abdominales y obviamente aquí va otra vez como la E. coli pasada con la enterohemorrágica. Aquí también va a tener, va a causar diarrea con heces sanguinolentas y abundante pus.
porque aquí sí estamos dañando la mucosa. Entonces sí nos va a provocar pus, eh, y es decir, un cuadro de disentería. Obviamente nos va a dar también tenesmo y fiebre. También se puede diferenciar aquí con agar, se puede diagnosticar, perdón, con agar McConkey, que es aquí, pero aquí es lactosa negativa. Entonces, nuestro agar no se va a pintar rosita, se va a quedar en el color normal del agar. También vamos a tener el agar Salmonella Shigella, que lo que le decía él es negativo. Entonces, como es negativo, no se va a ver las colonias negras, como en Salmonella, que ahorita vamos a verlos. Y el agar XLD, que básicamente es gilosa y es descarbolización de lisina. Y otra vez aparece ese componente que todos son negativos. Entonces, básicamente, nuestro agar se va a quedar igual. Entonces, nos van a servir como diferenciadores, como con otras bacterias. Pero igual, no es tan preguntable. Lo importante es el cuadro que nos da, que es disentería y que esto lo provoca la toxina Shiga, que va a evitar la síntesis proteica, que está relacionada a una mala higiene personal y que es intracelular facultativo y se encuentra en colon. Y ya, básicamente es lo importante de Shigella. Vamos con Salmonella enteritidis. Aquí pienso igual, de aquí a que tengan su DEPA en diciembre, subirles como un resumen, también para que, aparte que tengan este repaso como para afinar como cualquier cosita o como que lo quieren repasar rápido antes de entrar al DEPA, un resumen más chiquitito. eh, Antes también se veía otros serotipos de Salmonella, Tifi, pero ahorita su programa cambió a comparación del año pasado y entonces solamente se enfoca en Salmonella enteritidis. Digo, nada más para que lo tengan igual como extra y por cualquier cosa, y por eso es que aquí no los agregué. Aquí nada más agregué el que aparece en su calendario. Entonces, igual se los subo después, en este periodo de aquí a que sea su depa. Entonces, para que lo tengan en claro, porque tal vez puede que digan como, pero Salmonella no hay Tifi y eso, pero bueno, me guíen en el calendario, igual y se lo subo. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en este tipo de Salmonella. Su morfología igual va a ser bacilo. Va a ser anaerobio facultativo, va a tener cápsula y va a tener flagelos, que estos son los que están aquí. Su metabolismo es que va a fermentar glucosa y aquí lo importante es que sí va a ser sulfuro de hidrógeno positivo, este H2S. Sí va a ser positivo a diferencia de Shigella. Entonces, Salmonella sí va a ser positivo, Shigella no. Su mecanismo de transmisión, todo, o sea, aquí cualquier caso clínico que les ponga, que diga, ahora, ojo, porque se puede tal vez confundir un poquito con Campylobacter. Pero Campylobacter está más relacionado como con aves de corral y es de que con que tengas contacto con ellos, con que convivas con ellos, como que puedes ser susceptible a que tengas Campylobacter o que te puedas infectar de Campylobacter. Y aquí es de que va a estar relacionado más con huevos, o sea, con ustedes recuerdan como un gasto clínico, huevos y granja, ya, se pueden recordar de salmonela. Y aparte, porque también puede, dice, o como que esparcirse esta bacteria en utensilios que nosotros ocupamos cuando nuestra carne está infectada, como en tablas de cocina. Entonces, como que si recuerdan ustedes huevos granja, salmonela. Aves de corral, contacto, o sea, con que solamente diga convivencia con aves de corral, Campylobacter, ¿ok? Entonces aquí yo les pongo huevos y la granjita. Se da obviamente también por vía fecal oral. También se dice que es más, su incidencia más en niños, pero bueno, también puede ser en cualquier edad. Entonces también aquí está un niñito y entonces pueden recordar, pero en realidad también puede dar en cualquier edad. Y obviamente la ingesta de alimentos contaminados y lo que les decía, ¿no? En superficies contaminadas, en este caso, pues por ejemplo, tablas de cocina. Entonces, sí, con que ustedes recuerdan esto que es huevos y granjas, creo que está bien. Su patogenia,
igual para nada más para que lo sepan, es que obviamente se va a unir a la mucosa de intestino delgado, va a invadir las células M, que están igual localizadas en las placas de Peyer, y en los enterocitos. Entonces va a haber una replicación, va a través de proteínas invasivas y sistema de replicación tipo 3. Y aquí, chance también igual como extra para que como que entiendan un poquito más de Salmonella, es que va a tener un islote de patogenicidad tipo 2. ¿A qué nos referimos con esto? Es como si fuera un pedazo gigante, grande, de ADN. Entonces, esta es parte del genoma de nuestra bacteria. Es como un pedazo del ADN, pero grande. Y lo que va a hacer es que va a tener, obviamente, genes que le van a dar la capacidad para causar enfermedad, ¿no? Entonces, va a ser como que genes que van a codificar factores de virulencia, ¿no? Pero como es muy grande, pues obviamente es más factible que pueda como escapar o como invadir a nuestro sistema inmune. Entonces, solamente es como así ese datito. Entonces, va a ser como un ADN gigante. Y obviamente como es gigante, pues produce más genes de factores de virulencia. Entonces vamos a tener una respuesta inflamatoria limitada a la infección en el tracto gastrointestinal. La mayoría de veces Salmonella no se disemina. Es muy rara la vez que se disemine. Simplemente se queda ahí en nuestro tracto. Su clínica va a ser que nos va a provocar gastroenteritis y salmonelosis. Entonces, aquí, ojo, diarrea no sanguinolenta, es decir, no cuadro de disentería. ¿Ok? Su periodo de incubación es muy cortito, es de 6 o 48 horas, es muy frecuente. Ya decíamos, ¿no? Náuseas y vómitos no son o sea, no son específicos de algún cuadro, pero bueno, se presentan. Y los síntomas se persisten entre 2 a 7 días antes de la resolución espontánea, porque también puede haber una resolución espontánea, porque nuestro sistema inmunointestinal, pues es suficiente como para eliminarla, ¿no? Entonces, por eso no se disemina. Pero bueno, lo importante es de que en su diarrea no es sanguinolenta. Y aquí sí, ahora ya vamos con igual. Entonces, decimos, es que Shigella y Salmonella pueden como tener características similares. Y entonces en agar-McConkey no nos dice nada, porque igual son lactosas negativas. Y entonces nuestro agar se queda así, igual. Pero sí nos dice, por eso se diferencia en agar SS. Y aquí sí vamos a ver lo que les decía, estas colonias negras. Si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque dijimos que a diferencia de Shigella, sí va a ser sulfuro de hidrógeno positivo. Entonces se va a ver negritos. Entonces si dicen, si les ponen un agar así y que tiene colonias negras, que es Salmonella o Shigella, Salmonella. Entonces, para que lo diferencien, también se puede hacer pruebas serológicas, pero bueno, tampoco es preguntable ni nada. Ok, entonces ya, seguimos con Clostridoides difficile. Ya no se le dice Clostridium, ahora se dice Clostridoides difficile, aunque es un poquito más, como que te trabas un poco más. Pero bueno, su morfología va a ser bacilo. Y ojo, aquí, si se dan cuenta, el color ya cambia, ya no es rosita, sino es como morado. Entonces, ¿eso qué significa? Que van a ser bacilos gran positivo. Y va a ser formadores de esporas, que las esporas básicamente son como un estado metabólicamente inactiva de la bacteria que va a ser resistente y que puede persistir como en el ambiente. Entonces, a partir de esas esporas es como que incluso se pueden aquí formar las biopelículas que les mencionaba antes. Entonces, sí significa que es un poquito, o sea, como un estado resistente de la bacteria. Aquí también va a ser, lo importante es que es parte de la microbiota intestinal. Entonces, eso va a ser muy importante porque es parte de la microbiota. Y entonces, ¿por qué nos va a causar enfermedad? Porque tenemos una exposición larga a antibióticos de amplio espectro, sobre todo, pero igual, o sea, igual sí, no importa si no sea de amplio espectro, pero hayas tomado antibióticos por un largo tiempo, pues somos susceptibles a que tengamos una disbiosis. ¿Por qué? Porque su mecanismo de transmisión, al ser parte de la microbiota intestinal, va a ser una infección endógena, es decir, nos va a provocar una disbiosis. ¿Qué es eso? Una alteración en la microbiota. Y también puede ser por fomites contaminados con esporas, lo que les decía,
sobre todo con enfermedades asociadas a la atención de la salud. Pero aquí lo importante es estas tres cositas que están con la estrellita. Es parte de nuestra microbiota intestinal, porque tenemos una exposición larga a antibióticos, nos causan una disbiosis y entonces Clostridium empieza, Clostridoides, perdón, empieza a generarnos problemas. Primero tenemos una fase de colonización, es decir, que la bacteria se une y se multiplica y entonces empieza a liberar sus toxinas. Aquí sí es importante que va a tener una enterotoxina A y una citotoxina B. La enterotoxina A va a ser disrupción en las uniones, es decir, como que va a eliminar esas uniones en el epitelio y entonces va a provocar mayor permeabilidad. Y también va a ser una hipersecreción y aumento de calcio intracelular y va a provocar necrosis en la mucosa. ¿Por qué provoca esta necrosis? Porque el calcio, cuando aumenta, pues empieza a activar enzimas. ¿Cómo qué enzimas empieza a activar? Como fosfolipasas y que tiene nuestra célula fosfolípidos. Entonces se empiezan a destruir y pues empiezan a ne- necrosar, perdón, en la mucosa. Entonces, eh, pues empieza a dañarla. Aparte, las fosfolipasas también puede activar el calcio proteasas, que obviamente tiene que ver con las proteínas, y endonucleasas. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace la enterotoxina A va a hacer que aumente la permeabilidad y entonces empieza a destruir nuestra mucosa. La citotoxina B va a ser una acción citotóxica. Entonces, aquí va a haber pérdida del citoesqueleto, causa lisis. O sea, al final de cuentas, las dos me van a dañar a nuestras células. Vamos a entonces a tener que al final va a provocar necrosis en la mucosa intestinal. Entonces empieza a acumular las células inflamatorias y fibrina. Y entonces empieza la formación de pseudomonas intestinales. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Está asociada a antibióticos. Primero tenemos una diarrea aguda. Después aquí no era pseudomonas, perdónenme, ¿eh? No era pseudomonas, es pseudomembranas. Pseudomonas es la bacteria, pseudomembranas. Bueno, entonces primero iniciamos nuestra diarrea aguda, se convierte en una colitis pseudomembranosa que, que se caracteriza por una diarrea profusa, placas blanquecinas, eso es lo característico. Placas blanquecinas y espasmos abdominales. ¿Cómo se ven estas placas blanquecinas? Son estas. Esas son las plaquitas blanquecinas que van a empezar a formar esta colitis pseudomembranosa. ¿Qué es lo que nos puede llevar una complicación? Un megacolon tóxico. La verdad les puse esta imagen porque las que sacan, como las que las extraen, los megacolons se ven como muy, em, como que muy feas, como muy impactantes. Entonces mejor decidí nada más ponerles como esto. Pero bueno, otras complicaciones es la perforación del intestino, sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que básicamente es una respuesta a la inflamación generalizada en el cuerpo. Entonces, y que no está relacionada siempre a una infección de algún agente. En el cambio de la sepsis, que la sepsis sí es una disfunción orgánica que puede ser mortal y que está causada por una respuesta desregulada del huésped a frente a una infección, ¿no? Pero bueno, eh, entonces su diagnóstico, ¿cómo va a ser? Que esto es súper importante que lo recuerden. Detección de toxinas en heces por ELISA. Ese es el gold estándar. O sea, si les preguntan cuál es el gold estándar de para detectar Clostridioides difficile, detección de toxinas en heces. 100%. Es súper preguntable. Entonces, vamos a ver. Em, Clostridioides difficile, microbiota intestinal. Me expongo por mucho tiempo a antibióticos, causa una disbiosis.
¿Qué me causa es por qué? Porque la enterotoxina A empieza a secretar y aumentar el calcio intracelular y entonces empieza a activar algunas enzimas como fosfolipasas, proteasas y endonucleasas que dañan a mi célula, a mi mucosa, perdón. Entonces empieza a necrosar y empieza a aumentar mi permeabilidad en mi epitelio. Y la citotoxina B daña a mi citoesqueleto y entonces hace que mi célula se lise. Y entonces esta necrosis de la mucosa intestinal hace un acúmulo de células inflamatorias y fibrina y hace que se forme pseudomembranas intestinales. Entonces, iniciamos con un cuadro de diarrea aguda, pasa una colitis pseudomembranosa, que ya es cuando empiezan a aparecer estas placas blanquecinas, y por último, tenemos una complicación que es el megacolon tóxico. Y eso es súper importante que lo recuerden: colitis pseudomembranosa y complicación megacolon tóxico. ¿Quién lo provoca? Clostridoides difficile. Para cómo sé que es Clostridioides, perdón, detección de toxinas en ese por ELISA. Es el gold estándar, por eso les puse como esta medallita de que es el gold estándar, ¿ok? Y bueno, aquí no tiene caso el cultivo. ¿Por qué? Porque es parte de la microbiota. Entonces, yo tomo una muestra de mi mucosa y obviamente sí va a salir que es positivo, pero no sabemos si es una infección que es reciente, si ya lo tenemos, o sea, no es verídico, porque sí o sí va a salir positivo, porque está en mi microbiota. Entonces, no es necesario el, el pues el cultivo. Por eso se prefiere la detección de toxinas en heces, porque en teoría, pues Clostridoides no debería de estar en nuestras heces. La toxina no debería de estar en las heces. Entonces, bueno, y bueno, ya como último, se supone que hay un apartado en su calendario que dice que es las bacterias asociadas como a relacionadas como a relacionado con alimentos. A ver, déjenme ver porque, ¿cómo venía? Sí, bacterias productoras de diarrea por intoxicación alimenticia. La verdad es de que, al menos el año pasado, no eran preguntables, no era como para ahondar tanto en ellos, pero sí les voy a dar como lo importante de Bacillus cereus, que es una de estas bacterias. También es Staphylococcus aureus, pero es lo mejor, decidí que se la hacemos mañana, que es el tercer día, porque vamos a ver la de tejidos superficiales y vamos a hablar sobre Staphylococcus aureus. Entonces, prefiero que mejor ahorita, o sea, mañana lo vemos como solamente cómo es lo que puede causar este problema gastrointestinal, pero la verdad es de que no es tan preguntable en esta versión de Staphylococcus como causante de problemas gastrointestinales. Entonces, por eso no la quise agregar, tampoco para que fuera tan tedioso ahorita, ¿ok? Em, pero sí quiero que sepan que Bacillus cereus sí lo pueden preguntar. Y la verdad es que una pregunta, a lo mucho. O sí, como una pregunta solamente. La verdad es que no tanto. Lo que deben de recordar es lo siguiente. Ahorita se los voy a anotar. Se los puse como aquí, porque como que dije, mejor se los anoto, ¿ok? Entonces, primero es de que las características generales de cualquier bacillus, perdón, es que ese va a ser a ver, vamos a poner aquí, gram positiva, va a ser bacilo, porque creo que el nombre ya lo dice, va a generar esporas, que creo que este es un factor de virulencia importante, va a generar esporas. Entonces voy a poner aquí como una estrellita. Va a generar esporas y también va a generar toxinas. O sea, esporas y toxinas, pero lo importante es que va a generar esporas. Es dentro de como de también de estas toxinas que es importante, es que va a tener toxinas igual termoestables.
que va a dar una forma emética. ¿A qué nos referimos con forma emética? Que nos va a dar vómito y náusea, ¿ok? Y esto sobre todo se da, ¿por qué? Porque consumo, y por eso puse yo aquí un arroz gigante, porque es, o sea, caso clínico que tenga que ver con, y ojo, no se confundan con que es agua de arroz, ¿eh? Aquí arroz lo deben de, o sea, yo recuerdo, o sea, mi relación es Bacillus cereus, que es como cereal, y el arroz es como un tipo de cereal. Entonces, como cereus, arroz, ¿no? Como un cereal, el arroz. Entonces, se da por el, o sea, está relacionado con el consumo de arroz contaminado con este Bacillus. Ay, creo que ya no me acuerdo. Pero bueno, ajá, ay, bueno, sí se ve, ¿no? Consumo de arroz contaminado. ¿Por qué? Porque se consume en las toxinas preformadas. O sea, ya las toxinas están preformadas, como que ya están a nada de activarse, ¿no? Entonces son toxinas preformadas. Y entonces, como ya están preformadas, su inicio va a ser rápido. El cuadro clínico va a ser rápido. En cambio, vamos a tener este también, a ver, déjenme aquí se los remarco, toxinas termoestables y vamos con las toxinas termolábiles. Entonces, esas toxinas va a provocar una forma diarreica porque estamos ingiriendo, va a ser la ingesta de las bacterias y esporas. O sea, todavía no tenemos la toxina, o sea, no estamos ingiriendo la bacteria y la espora y entonces va a ser inicio lento. ¿Ok? Y ya básicamente es eso. Si se dan cuenta, no es tan, o sea, lo relevante es eso, por eso no les quise como poner más diapositivas porque como la idea es para que ustedes nada más sepan como punto lo puntual para su DEPA. Ya sé que es hasta diciembre, pero ahorita les va a servir para que lo estén viendo y también para sus evaluaciones, que luego son, la mayoría de veces esas evaluaciones son muy puntuales, entonces con que sepan lo característico de cada bacteria es suficiente para sus evaluaciones. Y bueno, ya, entonces básicamente es eso. De eso se trata el Bacillus cereus. Entonces, genera esporas, va a tener una toxina termoestable. Y eso sí, yo creo que sí había una pregunta del DEPA, sí preguntaron nada más una, que era justo eso, que alguien comió como arroz contaminado y entonces, ¿cuál sería la bacteria como más asociada? Pues Bacillus cereus. Básicamente es eso, o sea, con que recuerdan esto, que consumo de arroz, se los voy a poner acá, consumo de arroz contaminado. Entonces aquí yo les puse un arroz gigante para que no se les olvide. ¿Ok? Y ya, bueno, les tenía también preparado un quiz, se los mando igual en el grupo o al momento de subir este material, de mandárselos, pues ahí va a estar el quiz. Este quiz es para que de lo que ahorita vimos, lo pues pongan a práctica de qué tanto se les quedó lo que ahorita explicamos. Entonces, este quiz lo van a poder hacer las veces que quieran y va a estar de aquí hasta que hagan sus depa. Entonces lo pueden ir haciendo. Entonces, para ir de que, bueno, ya estudié gastro, entonces voy a hacer el quiz y voy a ver qué tal, cómo me va. ¿Ok? Entonces, esos también se los voy a mandar, ya como ya llenito todo la plantilla. Y bueno, cualquier duda que tengan, pues me pueden mandar mensaje en el grupo directamente a mí, como más se les acomode. Y bueno, espero que les haya ayudado este repaso y nos vemos el día de mañana, en el día 3.